Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de programación avanzada en C. Continuamos donde nos quedamos en el video anterior. Una vez que ya realizamos la instalación del MySQL, creamos la base de datos, creamos la tabla de usuarios y logramos configurar el dev C++ con los parámetros, las rutas que les decía en el video anterior. Si alguno lo logró hacer en el SIGHI, bienvenido sea, me lo deja en los comentarios si lo logró hacer y cómo. Ya podemos empezar a trabajar con la base de datos. Con la base de datos que creamos. En este video simplemente vamos a ver cómo nos conectamos a la base de datos y si logramos obtener una conexión exitosa. Y en los sucesivos videos ya vamos a empezar a ejecutar algunas sentencias SQL, como por ejemplo el select, el insert, update, delete, y ver cómo estos datos, ver cómo se muestran por ejemplo los datos en la consola de C, y también ver si los cambios que nosotros hacemos desde el sistema C, del programa C, se ven impactados en la base de datos, ¿sí? Bien, lo primero que debemos hacer es incluir la librería esta que nos dio un poco de dolor de cabeza en el video anterior, que es la include, vamos a hacer include, de mysql.h. De esta manera ya podemos utilizar todas las funciones y procedimientos que está incorporada en esta librería. Para conectarnos a una base de datos debemos indicar ciertos parámetros o ciertos datos, ¿sí?, para lograr una conexión exitosa. Algunos de estos datos son, por ejemplo, dónde está ubicada la base de datos, si está ubicada en nuestra computadora local o está conectado en otra computadora dentro de nuestra red local, o está ubicada en una computadora en un servidor remoto. Esto se conoce como el host. Debemos indicar en qué puerto está corriendo el proceso del MySQL. Un proceso puede correr en un puerto, ¿sí? Todas las aplicaciones de red, los procesos de red, deben correr en un puerto determinado, ¿sí? Como por ejemplo HTTP, que es el puerto para los sistemas web, corre en el puerto 80. Por defecto el MySQL corre en el puerto 3306. En la instalación seguramente habrán visto en algún lugar que les pone este campo 3306. Muchas veces, este campo puede cambiar, este puerto, entonces muchas veces se debe especificar el puerto si es que se lo cambió. También debemos indicar el nombre de usuario, ¿sí?, con el cual nosotros configuramos, y la contraseña, y también debemos indicar a qué base de datos nos queremos conectar. Todos estos parámetros los debemos configurar. Lo vamos a configurar dentro de este archivo como datos de conexión a la base de datos. Generalmente en sistemas grandes o en frameworks de desarrollo, muchas veces estos datos de conexión no se ponen en el mismo código, ¿sí? No es recomendable poner en el mismo código de la lógica del sistema, sino que se crea un archivo separado que se llama, que contiene variables de entorno, ¿sí? Estas variables de entorno obtienen, entre muchas otras variables de entorno, lo que son los datos de conexión a la base de datos. También tienen datos, por ejemplo, de conexión a los servidores de correo electrónico, entre otros. Entonces, muchas veces cuando trabajen más adelante con frameworks o otro lenguaje de programación, o vean en internet, estos datos generalmente se ponen en archivos, generalmente digamos, .env o parecido, que son variables de entorno. Entonces, lo vamos a definir como macros a nuestros datos de conexión. Primero vamos a definir lo que es el host, ¿sí? En nuestro caso, nuestra base de datos está en el localhost, es decir, en nuestra máquina local. Ahora debemos definir en qué puerto, ¿sí? 3306. Si bien si no le ponemos puerto lo va a tomar como defecto a este puerto, lo hago así porque quizás algunas personas lo instalaron en otro puerto. Así cubrimos toda la demanda, digamos, todas las personas posibles, todos los casos posibles que se puedan presentar de las personas que estén viendo este video. Después vamos a definir lo que es el nombre de usuario con el cual nos tenemos que conectar. En nuestro caso es el root, ¿sí? Si seguimos la instalación, digamos, siguiente, el nombre de usuario es el root. Y luego tenemos que poner la contraseña. En mi caso yo puse esta contraseña siguiente para el curso, ¿sí? Y a continuación debemos establecer el nombre de la base de datos, ¿sí? El nombre de la base de datos que creamos en el video anterior, ¿sí?, se llamaba curso-c, ¿sí? Curso-c. Ahí tenemos todos los datos que necesitamos para conectarnos a la base de datos. A continuación tenemos que conectarnos a la base de datos, y para eso vamos a utilizar las funciones y procedimientos que nos ofrece la librería MySQL. Vamos a crear una función nuestra que se llama conectar.
Voy a agrandar un poco el tamaño de la letra, porque posiblemente no se esté viendo mucho. ¿Sí? Ahí está. ¿Y qué va a recibir esta función conectar? Debemos pasarle por parámetro un tipo de datos por referencia que se llama MySQL. ¿Sí? Este tipo de datos MySQL, ¿sí? Ahí me lo sugiere porque yo estuve haciendo pruebas sobre el mismo código anteriormente. Este tipo de datos MySQL está definido en la librería MySQL y es el que nos va a permitir hacer la conexión. Entonces, como es por referencia, le pasamos asterisco conexión. ¿Sí? Bien. A continuación debemos realizar la conexión. Para eso, como esto es una función, ¿por qué lo hice como función y no como procedimiento? Porque lo que yo voy a hacer es devolver un código de error. En realidad sería como un booleano. Si la conexión se realizó exitosamente y si no se realizó correctamente. ¿Sí? Si hubo un error es 1, si no hubo un error va a ser 0. Entonces vamos a definir esta variable error como entero. Ahora tenemos que hacer la conexión a la base de datos. Para eso vamos a utilizar la siguiente función que se llama MySQL_init. Lo que hace es inicializar la conexión. ¿Sí? Como parámetro le vamos a pasar el nulo. Y esta es una función que devuelve una referencia a este tipo de datos MySQL. ¿Sí? Por lo tanto, esto le debemos asignar a conexión. ¿Sí? Entonces, esta función devuelve una referencia a MySQL. Y como nosotros nuestra variable de conexión es una referencia a MySQL, la asignamos. ¿Sí? Hasta ahí todavía no nos conectamos a la base de datos. Simplemente inicializamos este puntero a la conexión MySQL. ¿Sí? Porque si se fijan, todavía no le pasamos ningún dato. A continuación, sí, ahora debemos hacer la conexión. Lo que voy a hacer yo es hacer toda la conexión dentro de un if. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver por qué. Para realizar la conexión a la base de datos, yo voy a utilizar, se va a utilizar en realidad lo que es la función MySQL-real-connect. ¿Sí? Y esta función sí recibe varios parámetros que lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Primero recibe el puntero a la conexión. ¿Cuál es el puntero a la conexión? Lo que recién acabamos de crear, que es la variable de conexión. Y a continuación recibe todos los datos necesarios para la conexión, lo que nosotros acabamos de definir. Primero recibe el host, ¿sí? ¿A qué host no queremos? ¿Dónde está la base de datos? ¿Con qué usuario nos vamos a conectar? La contraseña con la cual nos vamos a conectar. La base de datos, ¿sí? Database. El número de puerto, ¿sí? Muchas veces esto, algunas personas lo ponen en 0. Si está en 0 significa que va a tomar el puerto por defecto 3306. Esto lo vamos a poner en null, que en realidad son, digamos, otros parámetros extra que no vamos a utilizar. Y acá también es un 0, ¿sí? Son parámetros extra que si después ustedes quieren ver la definición de MySQL Real Connect, son parámetros que por ahora nosotros no lo vamos a utilizar, ¿sí? Y luego lo vamos a preguntar si esto es nulo, ¿sí? Si se fijan, yo hice toda la conexión dentro del if. Yo podría haber hecho esta asignación, digamos, este MySQL Real Connect afuera, ¿sí? Y asignarlo eso a otra variable de tipo MySQL referencia y después preguntar por esa variable si es nula. Sí, lo podría haber hecho, pero bueno, yo estoy haciendo todo directamente dentro del if. Realizar la conexión y además preguntar si esa conexión es nula. Si esa conexión es nula, ¿sí? Perdón, aquí es distinto de nulo, ¿sí? ¿Sí? Si esa conexión es distinto de nulo, significa que la conexión se realizó exitosamente. ¿Sí? Es decir, se pudo establecer la conexión, porque esta función me va a devolver un puntero válido a la conexión si realmente se logró hacer la conexión. Si no se logró hacer la conexión, devuelve un nulo. Por lo tanto, si es distinto de nulo, lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje, ¿sí? Que diga se estableció la conexión con la base de datos, ¿sí? Y vamos a poner un salto de línea, punto y coma. Y vamos a poner que el error es 0, es decir, no hubo errores. En caso contrario, vamos a poner error al conectarse con la base de datos, ¿sí? Salto de línea, punto y coma, y acá vamos a poner error igual a 1, es decir, ocurrió un error. Y por último vamos a retornar esta variable error, ¿sí? Con esto logramos hacer nuestra conexión a la base de datos. Ahora hay que ver si realmente conecta a la base de datos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es llamar esta función en lo que es nuestra función main.
vamos a declarar una función, una variable de tipo conexión, ¿sí? Esta variable de conexión que aparece en el main ya no es una referencia, sino que es una variable de por sí ya, digamos, no por referencia, ¿sí? Una variable común y corriente. Y acá lo que vamos a hacer es llamar al conexión, pero también debemos declarar el int error. Por lo tanto vamos a decir error. ¿Por qué vamos a utilizar el error también en el main? Porque en los sucesivos videos, cuando ya empecemos a hacer las consultas SQL, primero debemos chequear si hubo algún error en la conexión, porque si hubo algún error en la conexión, obviamente no podemos ejecutar ninguna consulta. Acá vamos a llamar a conectar y acá le vamos a pasar la dirección de memoria de conexión, ¿sí? Simple y llanamente eso, ¿sí? Con esto ya debemos poder conectarnos a la base de datos. Vamos a ver si no nos da ningún error de compilación. Vamos a ejecutar F9. ¿Sí? Acá me dice que hay un error en la MySQL Real Connect. Y es porque acá me dejé una coma que nada que ver, ¿sí? Y acá tenemos otro, perdón, este distinto, discúlpenme, ¿sí? Que yo a veces programo en otro lenguaje de programación y a veces el distinto se escribe de esa manera, ¿sí? A veces uno se confunde. Quizás alguno ya lo haya notado antes, pero acá hay otro error, que es este, ¿sí? Bueno, uno va encontrando errores a medida que va compilando, ¿sí? Uno a veces se acostumbra a otro lenguaje de programación y bueno, ya cuando vuelve a otro se marea. Ahora sí, si le damos clic, ejecutamos F9, se compiló sin errores, ahora sí. Y vamos a dar en ejecutar, bueno, F10 también podemos hacer. Y si se fijan, me dice se estableció la conexión con la base de datos, ¿sí? Ahora probemos qué pasa si yo le cambio, por ejemplo, lo que es el nombre de la base de datos, ¿sí? Le pongo C++, por ejemplo, ¿sí? Y yo esto lo compilo y ahora lo ejecuto, ¿sí? Si se fijan, me dice error al conectarse con la base de datos. ¿Por qué? Porque esta base de datos no existe en realidad, ¿sí? Por lo tanto, no se puede ejecutar, ¿sí? No se puede conectar a la base de datos. Ahora, si yo vuelvo a poner como estaba antes y lo ejecuto, me dice se estableció la conexión con la base de datos de manera exitosa. Por lo tanto, listo, ya tenemos la conexión a la base de datos, ¿sí? Ya podemos empezar a ejecutar consultas, select, insert, update, delete, pero eso lo vamos a empezar a hacer en el video siguiente. Cualquier problema que les haya surgido durante la conexión a la base de datos o cualquier duda que tengan, lo dejan saber en los comentarios. Bienvenido sea, le vamos a tratar de solucionar todos los problemas. Así que vamos, nada, digamos, simplemente espero que les haya servido este video y los espero en el próximo video ya con empezar a hacer cosas prácticas con la base de datos. Así que los espero.